¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora, oye, Martín, esto de Sí, doctora, sí, sí, se escucha. este micrófono, gracias. Hoy una de las técnicas sexuales más bonitas, la más utilizada, la herramienta fundamental para el odontólogo, la radiografía panorámica, llamada también ortopantomografía. En la actualidad, eh, la mayor parte de los profesionales odontólogos realiza tratamientos integrales en su paciente. Y para eso, el primer paso que se necesita para un tratamiento integral es mandar a sacar al paciente una radiografía panorámica para indicarle al paciente de acuerdo a la imagen obtenida. El profesional ya puede determinar y saber si va a necesitar radiografías complementarias intraorales, extraorales, o también puede necesitar otro tipo de proyecciones. La radiografía panorámica es radiografía extraoral, que al igual que todas las técnicas extraorales, necesita de películas especiales. En la actualidad, la mayor parte de las proyecciones panorámicas ya son digitalizadas, ya son digitales. Pero sin embargo, ustedes tienen imágenes, algunas digitales y otras con equipos convencionales, ¿no? Pero al final las indicaciones son las mismas. Se necesitan películas, se necesitan chasis, entonces dependiendo del tipo de radiografía que se va a solicitar. Pero como les digo, la mayoría ya en la actualidad son digitales debido a la nitidez con la cual se puede obtener una imagen. Pero en cualquiera, se debe tomar en cuenta los factores de tiempo de exposición. Los equipos panorámicos, al igual que los equipos de radiografías intraorales convencionales, o digitales, tienen su panel de control. En el panel de control, que estamos observando un panel de control de las proyecciones intraorales. Pueden ser convencionales o pueden ser digitales. Lo mismo en los equipos panorámicos. Aquí podemos ver el panel de control. ¿Cuáles son las características que podemos observar en el panel de control del equipo panorámico? Sirve para realizar varias tomas: panorámica, encefalometría, técnicas superiores, laterales. Entonces, todas las técnicas extraorales también, dependiendo de los equipos, la mayoría de los equipos tienen cefalostato para poder sacar otras proyecciones. Por lo tanto, tienen programas. El programa, si vamos a sacar una radiografía panorámica, presionamos el icono correspondiente a la proyección y nos va a aparecer la radiografía panorámica. Si queremos sacar una radiografía cefalométrica o lateral de cráneo, entonces presionamos el icono y vamos a poder obtener esa imagen. Entonces, son equipos que ya, al ser equipos de última generación, entonces muchos detalles, muchas acciones ya vienen desde fábrica. Entonces ya no es complicado los tiempos de exposición, ni la obtención de la imagen. En los equipos panorámicos, aquí por ejemplo en los intraorales, nosotros determinamos el tiempo de exposición mediante estas figuras que estamos observando aquí, que corresponden a los dientes. Son diferentes los tiempos de exposición para cada uno de los dientes o cada una de las regiones de los maxilares. En el equipo panorámico, aquí podemos ver otro tipo de factores de tiempo de exposición que tiene que ver con la edad del paciente, el tamaño del paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente es un niño,
Apretamos el botón correspondiente a esta silueta de un niño, si es un joven, si es un adulto, si es un anciano. Entonces, de acuerdo a eso, se va modificando el tiempo de exposición. Entonces voy a sacar una radiografía panorámica. Voy a elegir el programa, elijo el tiempo de exposición y el equipo ya está listo para poder utilizar y obtener la imagen. Una vez que hemos hecho eso, se debe tomar en cuenta que las imágenes panorámicas, a diferencia de las imágenes convencionales cuyo rayo central se dirige en dirección perpendicular hacia el diente y hacia la película, dependiendo de la pieza o de la región, se pueden utilizar diferentes angulaciones para cada diente o para cada región. En el caso de la radiografía panorámica, es una imagen en plano. La cabeza tiene pues otra forma, podemos decir más o menos una forma redondeada, pero sin embargo la imagen que vemos es una imagen en plano. Entonces, esto cómo se produce esta obtención de la imagen. Los equipos tienen posicionadores para la cabeza del paciente, tenemos el tubo de rayos X y tenemos el chasis con la película o los sensores. Y en este caso, ¿cómo se va a obtener la imagen? La película gira alrededor de la cabeza del paciente y el foco también gira alrededor de la cabeza del paciente en sentido contrario. Entonces, eso va tomando imágenes tomográficas lineales, entonces por segmentos. ¿Y dónde va dirigido el rayo central en este caso? Va dirigido al pasillo focal o punto focal. ¿Dónde se ubica el pasillo focal? Aquí estamos observando la ubicación del pasillo focal. Aquí podemos más fácilmente observar. El pasillo focal está ubicado en los bordes incisales de los dientes anteriores y en las partes centrales de las caras oclusales de los dientes posteriores. Entonces, ¿cuál es la función principal del corte focal? Es que nos permite obtener imágenes muy nítidas, con mucha resolución. Entonces, y esa obtención de imágenes la podemos obtener en sentido antero-posterior, la podemos obtener en sentido bucolingual y en sentido vertical. Entonces, eso permite la obtención de buenas imágenes nítidas, porque en radiología es lo más importante, tener una buena imagen para hacer una buena interpretación. La posición de la cabeza del paciente. El equipo panorámico tiene posicionadores de la cabeza del paciente. ¿Cómo vamos a colocar al paciente? ¿Cuáles son las partes del equipo panorámico? El equipo panorámico tiene guías lumínicas para la ubicación exacta de la cabeza del paciente. Una guía lumínica, como estamos observando, permite que el plano de Frankfurt esté paralelo al piso. Otra guía lumínica permite que el plano sagital esté perpendicular al piso y en una posición equidistante del lado derecho en relación con el lado izquierdo. Eso es importante también, determinar la posición de la línea media en el paciente. No puede estar la cabeza del paciente torcida ni hacia un lado ni hacia el otro. Presente también el bloque de mordida. El bloque de mordida es un accesorio que se introduce dentro de la boca del paciente y el paciente muerde el bloque de mordida con los bordes incisales. Posiciona los bordes incisales de los dientes superiores en una ranura superior que tiene el bloque de mordida y los bordes incisales de los dientes inferiores en la ranura inferior del bloque de mordida. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado porque a veces el paciente muerde y el paciente no sabe dónde tiene
remoto. Entonces hay que indicarle al paciente antes dónde va a morder. Si el paciente muerde en buena posición, los bordes incisales en las ranuras correspondientes, tanto los dientes superiores como los inferiores, vamos a obtener una buena radiografía. ¿Y cuando se dice que es una buena radiografía? Ustedes se van a fijar si su radiografía es buena o es una mala radiografía. Es buena radiografía cuando el paciente tiene una línea de sonrisa suave. Como estamos observando, línea de sonrisa suave. Esa es una buena radiografía. Pero no le hemos indicado al paciente y el paciente está mordiendo por delante de las ranuras del bloque de mordida. En ese caso vamos a ver los dientes anteriores más pequeños, más estrechos, borrosos, no se los va a poder identificar bien. ¿Y qué pasa? Si el paciente está mordiendo por detrás del bloque de mordida, va a aparecer una imagen en la región anterior sobreproyectada a dientes superiores y dientes inferiores, que se denomina el fantasma de la columna. A diferencia de en este caso los dientes van a ser más anchos y de igual manera vamos a observar imágenes borrosas. Entonces, si comparamos estas imágenes, aquí podemos ver imágenes de dientes que conservan su anatomía natural. Las guías lumínicas ayudan a posicionar la cabeza del paciente de manera que el plano de Frankfurt esté paralelo al piso. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Existe un accesorio que es de apoyo para el mentón. Entonces encendemos las guías lumínicas y el paciente ligeramente va a bajar la cabeza de manera de que el plano de Frankfurt esté paralelo al piso, lo que va a permitir obtener una buena imagen con línea de sonrisa suave. Pero ¿qué pasa si no tomamos en cuenta la posición horizontal del plano de Frankfurt? Aquí estamos observando el paciente está muy hacia abajo, está la cabeza del paciente, el mentón está hacia abajo, por lo tanto el plano de Frankfurt está inclinado. En este caso podemos observar una línea de sonrisa muy marcada, ¿no? Como si se estaría haciendo la burla de la carita feliz. La mandíbula tiene la forma de una B. Entonces, si observamos esta imagen, si observamos esta imagen, quiere decir que el paciente no estaba en buena posición. Lo contrario, el paciente podemos observar que está mirando hacia arriba. El mentón está dirigido hacia arriba y por lo tanto el plano de Frankfurt no está en posición paralela al piso. En este caso podemos observar que aquí la línea de sonrisa ya cambia. Es una línea de sonrisa plana o puede ser una línea de sonrisa invertida. Entonces, si vemos esta imagen, quiere decir que el paciente estaba con el mentón muy hacia arriba, lo que no permitía que haya paralelismo entre el plano de Frankfurt y el piso. Podemos también ver aquí los incisivos superiores borrosos. Podemos ver que el paladar duro está sobreproyectado sobre las raíces de los dientes, una mandíbula más ancha, línea de sonrisa plana o línea de sonrisa reversa. Entonces, esas son malas radiografías. La posición de la vertical de la cabeza del paciente. El paciente en la guía lumínica sagital permite colocar la cabeza del paciente de manera de que el plano sagital esté en posición perpendicular al piso y haya una distancia
equitativa entre el lado derecho y el lado izquierdo. Aquí estas imágenes, ¿cómo yo puedo decir que no está torcida la cabeza? Entonces aquí vean ustedes, está determinada la posición del plano sagital y se observan ambas orejas del paciente. En este caso parecería que estaría en buena posición, pero vemos que está torcido, ligeramente torcida la cabeza, porque aquí vemos esta oreja más grande y está apenas visible, ¿no? Entonces, si cometemos este error, tenemos que sacar con esta posición. Entonces podemos observar aquí que hay distorsión en la imagen. Podemos ver los dientes de un lado más estrechos en relación a los del otro lado, que son más anchos. Podemos ver la rama ascendente del maxilar más estrecha en relación a la del otro lado, que es más ancha. Entonces, cuando observamos esta imagen, quiere decir que la cabeza del paciente, el plano sagital en el paciente no estaba en posición correcta. Cuando sacamos la radiografía panorámica, lo ubicamos al paciente. Un ratito me voy a salir. Presentación con 2 minutos. Bien. Aquí. Entonces, cuando vamos a sacar la radiografía panorámica, estamos observando, el paciente puede estar de pie o sentado. Profesional se ubica por detrás y algunas veces a un costado del paciente. ¿Qué es lo que debe hacer el profesional? Tiene que indicarle al paciente que meta la joroba. A veces los brazos se le estira hacia atrás. Entonces, eso va a permitir que tenga el cuello recto y extendido. A veces también es importante darle pequeñas pataditas en la zona del talón, indicarle, no pataditas, sino indicarle que vaya recorriendo hacia adelante hasta que tenga la sensación que se va a caer hacia atrás. Entonces, ahí se va a colocar en posición. Es importante que el cuello esté recto y meta la joroba, porque esta es una mala posición. Si no tomamos en cuenta esto, de que el cuello esté recto y la columna recta, hay que decirle, extiende el cuello, por favor, lo más que pueda. Entonces, sacamos una buena radiografía. Si no tomamos en cuenta ese detalle, entonces va a aparecer esta imagen, este fantasma de la columna, que también en este caso va a aparecer en la imagen sobreproyectado sobre los dientes anteriores. Entonces es una mala radiografía que no me va a permitir realizar muchos estudios en este caso.
Cuando vamos a sacar ya, lo tenemos al paciente en posición, la cabeza está en buena posición, ya vamos a proceder a sacar la radiografía determinando el tiempo de exposición respectivo. Le indicamos al paciente que trague saliva. Al tragar saliva, el paciente va a colocar la lengua en el paladar. Le decimos que no se mueva, que coloque la lengua en el paladar, porque caso contrario va a aparecer esta imagen. Aquí va a haber aire, ¿no?, entre la lengua y el paladar, y va a aparecer esta imagen. Esta imagen que, como estamos observando, en una línea que parecería que los dientes tienen fractura, en esta zona no son muy visibles los ápices de algunos dientes. Entonces hay que indicarle que trague saliva al paciente. El procesado de la película. Si es una imagen digital, inmediatamente se la puede observar en el monitor de una computadora. Y si es una proyección convencional, el revelado es bien rápido de las técnicas orales, más rápido incluso que de las intraorales. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta los marcos de identificación. Si ustedes están con su radiografía panorámica, busquen estos marcos de identificación. Por un lado está la letra R y en el otro lado la letra L. R corresponde a la palabra right, derecho. Right en inglés. L, left, izquierdo. Entonces, cuando observamos una radiografía panorámica, nosotros tenemos que imaginarnos que lo estamos observando al paciente sentado en el sillón y de frente. Lo que es derecho en el profesional es izquierdo en el paciente. Por eso, cuando ustedes hagan su trabajo, pues siempre hay que agarrar la radiografía panorámica con la mano izquierda, porque con la derecha tienen que hacer anotaciones. Entonces, en la izquierda, en la mano izquierda, tiene que estar el marco de identificación con la letra R. Entonces, si yo estoy en esa posición, entonces lo estoy observando a mi paciente de frente. Eso es lo que se tiene que hacer para poder realizar una buena interpretación de la imagen de la radiografía panorámica. En las prácticas, cuando estamos en presencial, los estudiantes son bonitos trabajos los que hacemos. Los estudiantes presentan videos grupales. Para ese video, en el grupo tiene que haber una persona con diente retenido, porque generalmente este trabajo lo hacemos para el taller de dientes retenidos. Les voy a mostrar el trabajo de los estudiantes. En los orillos de la oscuridad, de la caridad, ellos regresarán. Los viejos reyes tendrán la certeza, la oscuridad, sabes que está desolando la tierra y el mar, tiempo sin más, odio y dolor, necesito amor despertar, tu corazón que llevará hacia el reino de ya no está, solo de
Otros también, pero siempre dirigido a lo mismo, ¿no? Otros son más artistas, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, que el grupo que se han hecho llamar los Pirulines. También estudiantes de tercer año en su práctica de radiografía panorámica en la presentación de su video. Entonces son los videos que tengo y los trato de mostrar para que vean el trabajo que se hace. Entonces es importante también la interacción que tienen que tener y relacionando el trabajo con esa parte que tiene que ver más en mostrar cuáles son las cualidades del estudiante. Porque el estudiante no es una cajita donde se debe tener conocimientos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el estudiante es una persona que tiene sensaciones, tiene emociones, muchas veces no las puede expresar. Y en radiología es donde se les permite expresar todo este tipo de situaciones. Entonces uno no les dice cómo tienen que ser, solamente se les dice ya van a hacer un video de el uso del equipo panorámico, cómo se obtiene la imagen desde que entra el paciente, y que habían bloques de estudiantes. Entonces los estudiantes podían estaban en el laboratorio y conocían el funcionamiento de los equipos que estamos en. Entonces, y ahí era donde los grupos de estudiantes mostraban sus cualidades como artistas, como en este caso los niños todavía están en la facultad, cuando estaban en tercero. Entonces, de una forma más demostrativa, de una forma más atractiva, mostrando el trabajo que se hace en cuanto a la obtención de una imagen panorámica y en cuanto al funcionamiento del equipo panorámico. Entonces, sí, habría volver a querer, como yo digo, personalmente es una práctica de formación de las conocimientos que necesitan ser parte de la sociedad. De cada final de grupo en mostrar, así hemos tenido un proyecto de interacción social, tenemos nuestra radio pero hacíamos al final del rato. Entonces íbamos a informarnos, pues que en la ciudad ya está saturado, estos van a colegios en la ciudad. ¿Y cuántas veces hay que cepillarse al día? Tres veces, bueno, todos han hecho en la ciudad. Pero hay lugares en el campo olvidados, donde uno también les lleva un poco de alegría. Entonces, eso también es bien interesante. Y son varios los videos que tengo, por ese dicho que no he tenido tiempo para escogerlos. Al azar he insertado un video de los estudiantes. Entonces, más artistas. Pero siempre en la base principal que es el trabajo.
son grupos de 5, dependiendo del número de 6 personas, para podamos hacerlo. Y se sacaba la radiografía panorámica, porque antes la captura disponible de algunas proyecciones gratuitas de enseñanza para el estudiante, pero en las últimas gestiones todo se ha cortado la captura de radiografía, pues los estudiantes no podían pagar una radiografía panorámica. Incluso al estudiante con lente retenido se le hace un examen completo gratuito porque era por motivo de enseñanza, una radiografía panorámica y una tomografía. Y sobre esas imágenes se trabajaba la radiografía panorámica y se trabajaba la tomografía. Entonces no solamente esta radiografía, interpretaban la tomografía, todo eso. Y eso no era algo aburrido. Siempre a los estudiantes se les permitía así intercalar lo atractivo con la enseñanza. Aquí, por ejemplo, estamos enseñando, no solamente yo al estudiante. Doctora, casi no se escucha lo que está hablando. Entonces, estos serán el taller de viento retenido, donde necesariamente se debe disponer de una radiografía panorámica. Entonces, los estudiantes les editan, ¿no? Eso uno ni siquiera puede editar un video, como les digo, estos videos al azar, sin escribir y los primeros videos que me han aparecido los he insertado para que ustedes puedan ver el trabajo que siempre se ha hecho en la categoría de radiografía. Entonces, sería muy interesante. Los trabajos de todos los estudiantes. Doctora, no se pudo escuchar lo que hablaba en el video. No tienen, generalmente esos videos no tienen voz, solamente música. No podíamos escuchar la voz de usted. Porque estaba muy fuerte la música. Ya, bueno, pero de todas maneras les resumo en la radiografía. Eso me ha olvidado. Este es el taller que los estudiantes hacían cuando estuvimos en el tema de radiografía panorámica. Entonces se reunían grupos de 5 estudiantes, 6, dependiendo del número de estudiantes, y entre ese grupo siempre hay alguien con diente retenido o alguna ligera pequeña patología. Entonces el paciente era el mimado del grupo, ¿no? Y se decía a todos, bueno, sacas una radiografía panorámica. Entonces los estudiantes sacaban la radiografía panorámica con el asesoramiento mío, del auxiliar y del técnico radiólogo. Y al estudiante no le costaba nada, porque yo disponía de un grupo de tomografías y radiografías panorámicas gratuito, como era para enseñanza. Entonces, pero después se ha quitado ese cupo, ya pues los estudiantes tampoco ya han podido pagar sus tratamientos.
Entonces, antes de la pandemia seguíamos trabajando así. Y para mostrarles, y lo que yo les decía, es que el estudiante no es una cajita en la cual le puedes meter cosas, puedes meter solamente teórico, todo eso. El estudiante, a lo largo de todos los años que yo soy docente, tiene muchas cualidades y muchas veces te egresas sin saber, sin que uno sepa qué cualidades tenía. Entonces, en radiología se han descubierto muchas cualidades, artistas y muchos. Les voy a ir mostrando también las interacciones que ojalá podamos hacer una interacción. Al final de Rote yo tenía un proyecto, cuando yo hacía interacciones, no las hacía en la ciudad, porque como les indicaba, en la ciudad uno va a la escuela y los chiquitos todo ya saben, porque de todas las universidades, de todas las facultades van a los colegios, van a las escuelas. ¿Cuántas veces hay que cepillarse los dientes? 3 veces al día. ¿Cómo? Arriba y abajo. Sin embargo, hay lugares en el campo que son bien abandonados. Por eso también yo tenía mi proyecto aprobado y cada fin de Rote realizábamos un trabajo de interacción en los niñitos, que a veces, en muchos casos, sin siquiera tener zapatitos, bien pobres los chiquitos, y siempre los estudiantes les llevaban un poco de alegría. Por eso también en la cátedra disponemos de títeres, disponemos de algunos jueguitos para darles un poquito de alegría a esos niños. Los chicos siempre se organizaban, llevaban dulcecitos, golosinitas para poder compartir con los niños. Entonces, ojalá eso volvería, ¿no? Pero en cada fin de Rote hacíamos eso. Bueno, esa era una parte del trabajo de radiografía panorámica y diente retenido. Entonces no hacíamos nada pues que no tenga que ver con el tema del día, porque radiografía panorámica con radiografía panorámica no podíamos poner radiografía panorámica como técnica intraoral, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre tratar de dar una enseñanza que sea atractiva. Siempre el estudiante de tercero le atraía a la cátedra de radiología. Miren, yo no les estoy hablando de ahora, yo ya soy 27 años docente en la facultad. Entonces, siempre, y por todo el trabajo que se hacía en el presencial, es más atractivo pasar por radiología, porque nunca se ha trabajado bajo presión, siempre se ha compartido, ustedes han tenido oportunidad de conocer el aula. Entonces, la relación más era de docente a estudiante, más era de docente de amigo a amigo, ¿no? Entonces, muchas veces hasta he sido paño de lágrimas de algunos estudiantes. Ojalá se vuelva a eso. Bueno, ahora volviendo al taller de hoy, ¿en qué va a consistir? Ojalá podamos hacer esos videos en el taller de diente retenido, porque no, pues si no me dan material para enseñanza, entonces difícilmente que podamos hacer, ¿no? Que yo tenía un cupo, pero que se ha quitado, pero lo voy a tener y les voy a avisar para poder hacer. Una vez que tenemos la radiografía panorámica, ese es el trabajo que ustedes van a hacer. Sobre la radiografía panorámica van a poner la hojita de acetato. En la hojita de acetato tienen que identificar estos 4 grupos de imágenes. En esta radiografía hay imágenes primarias,
secundarias, fantasmas y elementos que tienen que ver con la unidad. Las imágenes primarias son aquellas que el rayo central, si esta es la forma de funcionamiento del equipo alrededor de la cabeza del paciente, el rayo central pasa una sola vez por la estructura. Por eso proyecta una sola imagen en la radiografía. Y entre las imágenes primarias podemos citar, ya parece que se le hubiera aplastado el cráneo en la radiografía panorámica. Entre estas imágenes podemos citar, por ejemplo, todas estas imágenes son primarias. Un tabique nasal, cornetes ambos lados, senos maxilares ambos lados, o senos maxilares, órbitas, dos órbitas, proceso cigomático de un lado y del otro lado. El cuerpo de la mandíbula, rama ascendente del maxilar, del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces, una estructura, una imagen. El conducto, el nervio dentario inferior, bien visible en la radiografía panorámica. La desembocadura, el agujeamiento, bien visible también en la radiografía panorámica. La apófisis coronoides de un lado y del otro lado. Entonces, todo lo que observamos nosotros, ángulo de la mandíbula, podemos ver de un lado, de otro lado. Entonces, todo lo que observamos, una imagen en la radiografía panorámica, de una estructura, una imagen. Esa es una imagen primaria. Un cóndilo derecho, no estamos viendo dos. Cóndilo izquierdo, un cóndilo izquierdo, no estamos viendo dos cóndilos. Un tabique nasal. Entonces, esas son imágenes primarias. Las imágenes secundarias son aquellas cuando el rayo central pasa 2 veces por la estructura y generalmente estas estructuras se ubican en la parte central del paciente. ¿Y a qué se refiere la imagen secundaria? Cuando de una estructura se observan 2 imágenes. No pasa en este caso. Ustedes saben, en la parte central está el hueso hioides. Es impar, hay un solo hueso hioides. Pero en la radiografía panorámica, fíjense ustedes, hay 2 huesos hioides. Hay uno aquí y hay otro aquí. Entonces, cuando de una estructura aparecen 2 imágenes, esa es una imagen secundaria. El paladar duro, bien grande el paladar, porque es una imagen secundaria. El paladar blando, vean usted, qué especie de cuernitos que podemos observar a un lado y al otro lado. Ese es el paladar blando. Estamos viendo 2 paladares blandos. Y lo más interesante y bonito de las imágenes secundarias, todos sabemos que tenemos una sola columna vertebral, pero en la radiografía aparecen 2 columnas, una columna vertebral y otra columna vertebral. Entonces, cuando de una estructura aparecen 2 imágenes, esta es la imagen secundaria. Existen también las imágenes fantasmas, del que hemos hablado tanto, el fantasma de la columna. Cuando por mala posición del paciente en el equipo para sacar la radiografía, no mantiene el cuello extendido y la columna recta, entonces podemos obtener esta imagen, una imagen fantasmagórica de la columna sobreproyectada a los dientes. Entonces, este es el fantasma de la columna. Si en sus radiografías aparece el fantasma de la columna, es una mala radiografía.
todo lo que aparece y no es parte de las estructuras son imágenes fantasmas. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver esta radiografía. Siempre ustedes saben, en el examen oral y facial hay que indicarle al paciente que se retire todo accesorio metálico de la cabeza y del cuello en las proyecciones extraorales. ¿Por qué? Porque aquí vemos, por ejemplo, este arete. Y podemos decir, no, pero aquí están los maxilares, los dientes, entonces no interfiere en la imagen, no está sobreproyectado sobre ninguna de las estructuras importantes. Aquí están las dos columnas. Pero sí, hay que indicarle al paciente que se retire estos accesorios metálicos. ¿Por qué? Porque debido a ese movimiento del foco y la película alrededor de la cabeza del paciente, esta imagen de este arete que parece que no causa ninguna obstrucción en la imagen, vean ustedes, está aquí, está sobreproyectado a estructuras, una sombra. Entonces el profesional nunca se va a imaginar qué es esto. El profesional puede ver, puede hacer estudios de comparación y puede mal diagnosticar como si se trataría de una patología. Lo mismo en este caso. En este caso también de los aretitos también. Aquí vemos este seno maxilar radiolúcido y este seno maxilar está con proyección radiopaca, porque aquí está el aretito. El arete sobreproyectado al seno maxilar. Entonces el profesional que dice, no, yo viendo esto, porque eso es lo que siempre el profesional hace, y eso es lo de malo. Siempre hay que realizar una visión panorámica primero lleva la vista al motivo de la consulta, ¿no? Entonces aquí, ¿qué puede decir? Tiene algo en el seno, ¿no? Está ocupado el seno. Entonces, tal vez planificar un tratamiento para extraer esto, que no es nada más que la sobreproyección de estos aretes que en su momento el radiólogo no ha tenido el cuidado de indicarle a la paciente que se los retire. Entonces, estas imágenes que aparecen y que no tienen nada que ver con las estructuras son imágenes fantasmas. Este, que es el más común y el más corriente, es el fantasma de la columna. Existen también imágenes que pertenecen a elementos de la unidad, que también es importante reconocerlos en una radiografía panorámica para evitar interpretaciones erróneas, como en este caso estamos observando. Aquí está la posición de la cabeza del paciente, el bloque de mordida, que se ubica entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores, que aparece en la radiografía. Entonces, a veces uno puede malinterpretar como un diente supernumerario, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar esta imagen. Entonces, que corresponde al bloque de mordida. En este caso también vemos el paciente está apoyando el mentón en este accesorio que sirve de apoyo para el mentón. Y en la radiografía también aparece. Algunas veces yo he visto en algunos talleres esta imagen colocan como hueso yoides, ¿no? Entonces eso puede dar lugar a malas interpretaciones, como en este caso los huesos yoides. El hueso yoides está aquí, mostrando dos imágenes. Entonces, para evitar malinterpretación en el diagnóstico, es importante poder diferenciar en la radiografía estas dos imágenes, del bloque de mordida y de apoyo para el mentón. Entonces, sobre la hojita de acetato, ustedes van a identificar las imágenes primarias y las imágenes secundarias. Sobre la hoja de acetato les pueden colocar números, pueden ser correlativos o pueden ser de diferentes colores. Por ejemplo, en este caso de este ejemplo, ¿no? Esta imagen primaria,
Entonces colocan uno que es dos, entonces cuántas imágenes primarias ustedes identifican en la radiografía. Por si acaso en la plataforma hay una radiografía con varias imágenes para que ustedes de ahí puedan también sacar cuántas imágenes pueden diferenciar imágenes primarias en la radiografía panorámica. Entonces, todas las imágenes primarias que puedan ubicar. Y si es el correlativo, por ejemplo, aquí sí serían, por ejemplo, 4 imágenes nomás, entonces aquí el 5 pueden ponerse, es correlativo. Pero pueden hacerlo también con otro color o identificar de diferente manera. Las imágenes secundarias, ¿cuántas imágenes secundarias van a encontrar? No son muchas. Hemos indicado las principales. Entonces van colocando qué es 1, qué es el 2, qué es el 3. Y en los elementos de la unidad, eso está por demás. Son solamente 1 y 2. Entonces, si identifican el bloque de mordida, identifican el apoyo para el mentón, le ponen un numerito. Y en la imagen fantasma, ¿hay o no hay imagen? Ponen sí o no. Sí es sí, identifican qué es y dónde está. Entonces, si es no, no identifican nada. Entonces, en eso consiste el taller de hoy, en identificación de las imágenes en la plataforma que voy a habilitar en este momento. Hay muchas estructuras para que ustedes puedan más o menos tener una guía y puedan dividir las imágenes primarias y secundarias, más las primarias, porque las secundarias no son muchas, son aquellas que se ubican en la parte central. Eso consiste el taller de hoy. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, doctorita, con relación a conseguir la panorámica, para muchos de nosotros va a ser un poco complicado porque no es complicado. Gonzalo, esta radiografía no es nada complicada. Ustedes ya están viendo la facultad. El doctor Segales creo que ya está pasando clases, por lo que ayer me han dicho. A ver, ¿qué materias piden esto? En cirugía, en ortodoncia. Entonces díganle a alguien o a su amigo, cualquiera les puede regalar una radiografía panorámica. No es complejo, las que eran complejas yo les he dado, eran más complejas conseguir esas radiografías, pero en el caso de la panorámica no es compleja. Y ya, doctorita, decía complejo por conseguir una radiografía, ¿no? Pero, a ver, hay que intentarlo. Sí. Si ayer me decía, yo hubiera dado por ahí siempre una radiografía, ¿no? Pero como no es complejo, entonces si hubiera sido muy complicado conseguir, yo les hubiera dado, pero no es nada complicado. Siempre los estudiantes han conseguido panorámica. Y en muchos de los casos el doctor Segales era el que les proporcionaba las radiografías panorámicas. El doctor Segales creo que tiene hartas radiografías panorámicas. Siempre él les proporcionaba. Ya, doctorita, gracias. ¿Por qué, pues, Gonzalo? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, este trabajo, ¿cuándo se tiene que entregar o para qué hora? ¿Cómo? Háganlo el fin de semana y lo van a llevar a la facultad. Voy a ver tal vez el lunes o martes para que, como son sus radiografías, ese mismo momento lo revisemos con la auxiliar y les podamos devolver pasado unos 15 minutos más o menos. Les podemos devolver ya calificadas sus radiografías, porque algunos se prestan a estas radiografías panorámicas. Entonces, de las otras no había mucho problema porque eran mis radiografías. Pero en este caso las vamos a revisar y se las vamos a devolver. A ver, déjenme un poquito
ver, quisiera voy a consultar tal vez el lunes o martes. Y ahora me tengo que aprovechar, pues, si puedo otra vez lograr que me den el cupo que me corresponde para radiografías panorámicas y tomografías para mis estudiantes de tercero. Pero de todas maneras no me quiero adelantar, pero si alguno de ustedes tiene dientes retenido o alguna patología a nivel de los maxilares, me avisa para que en base a eso podamos conseguirle un estudio gratuito para que después les sirva para que puedan se puedan ser sometidos a algún tratamiento. ¿Ya? Tal vez hay uno que tiene diente retenido, tal vez tiene algún quiste, tal vez tiene alguna otra patología. Muchas gracias, doctorita. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, nos vemos. Hasta luego, doctorita. Que Dios la bendiga. Hasta luego, doctora. Cualquier cosita les voy a comentar.